生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 456 al 460. Cada movimiento que hacía Deuteros era visto por aquellos de otros universos. Cuando vieron que el monstruo antártico no había sufrido ningún daño, todos quedaron en shock. Goku. Ni hablar. Eso fue la explosión galáctica. Si no hubiera usado Super Saiyan 2, no habría podido resistir ese ataque de frente. ¿Cómo es tan fuerte este monstruo? Odín. No es cuestión de fuerza física. Esa criatura no fue alcanzada por el ataque. Lo esquivó usando sus poderes de manipulación espacio-temporal. El anciano. Quizás cuando el ataque lo toca, se desplaza a otro punto en el tiempo o el espacio. Bruce Banner. ¿Es este monstruo realmente tan poderoso? Una criatura que puede manipular el tiempo y el espacio, ¿no es invencible? El anciano. No necesariamente. Si tuvieras habilidades de control espacio-temporal aún más fuertes, podrías derrotarlo. La anciana miró la piedra del tiempo incrustada en su pecho. Si se enfrentaba a ese monstruo, probablemente tendría que usar el poder de la piedra del tiempo. En cuanto a la manipulación espacial, no estaba segura de si su magia podría con ella. A menos que tuviera la piedra del espacio. Jiraiya. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejar a ese monstruo en paz? Acabo de preguntarle a Caín, y me dijo que los SCP de su universo solo vigilan al monstruo antártico a distancia. Parece que la criatura no se mueve de su sitio. Sísifo. Entonces lo dejamos así. Deuteros miró fijamente al monstruo antártico, con una expresión pesada en su rostro. Sintió algo extraño. Cuando atacó al monstruo antártico antes, parecía que había otra energía mezclada. Me pregunto si puedo teletransportarme directamente a él y tocar su cuerpo real. Fue entonces cuando Shion de repente habló. Espera. Shion. Deuteros se dio cuenta inmediatamente de lo que Shion pretendía hacer y trató de detenerlo. Pero Shion ya había actuado, desapareciendo en el acto. Deuteros miró instantáneamente hacia el monstruo antártico, pero no vio a Shion en absoluto. Mientras tanto, Shion ya había aparecido cerca del monstruo antártico y lanzó un ataque. Al segundo siguiente, una aterradora fluctuación de energía y un peligro intenso estallaron detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, solo para ver la onda de luz de la explosión galáctica de Deuteros rugiendo hacia él. El repentino ataque dejó a Shion pálido de miedo. Auge. Cuando toda la fuerza de la explosión galáctica estalló, Shion apenas logró invocar su muro de cristal a tiempo. Aún así, todavía estaba herido por la explosión galáctica y ahora estaba arrodillado en el suelo con gran dolor, con sangre brotando de su boca. Shion. Tos y Deuteros, ¿por qué atacaste de repente? Deuteros. ¿De qué estás hablando? Ni siquiera me moví y ni siquiera pude ver dónde estabas. Shion. ¿Qué? Estaba justo al lado del monstruo antártico. Shion se dio la vuelta confundido, solo para ver que el monstruo antártico ahora estaba increíblemente lejos. Antes de que pudiera reaccionar, el espacio circundante de repente se retorció en una dimensión extraña. Entonces sintió un cosmos aún más aterrador y poderoso. Giró la cabeza y vio a Deuteros a lo lejos, preparándose para desatar otra explosión galáctica. Aún más lejos, había otra versión de sí mismo. Maldita sea, me han llevado a una línea de tiempo pasada. Shion finalmente entendió lo que había sucedido, su expresión se volvió pálida. Pero cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. La explosión galáctica ya lo había alcanzado. Shion tuvo que estabilizar su muro de cristal, o sería asesinado por este ataque. No sabía cuánto duró el bombardeo, pero finalmente se detuvo. Para entonces, Shion ya no podía ver a Deuteros ni a su otro yo. Ahora estaba perdido en una dimensión extraña. Asmita. Ya veo.
Ahora lo entiendo. Shion, lleva tu cosmos al límite del octavo sentido. Si no, no regresarás. Al ver el mensaje de Asmita en la pantalla, Shion inmediatamente encendió su cosmos, llevándolo al nivel del octavo sentido, y siguió elevándolo más alto. Fue entonces cuando sintió otro cosmos, cálido y familiar. Asmita. Este cosmos se sentía como el que Asmita liberó cuando forjó las cuentas de oración, dejando a Shion desconcertado. Deuteros. Te encontré, Shion. Tan pronto como apareció el mensaje de Deuteros, una salida que conectaba con el mundo real se abrió junto a Shion. Shion utilizó rápidamente la teletransportación. Cuando apareció, estaba de nuevo al lado de Deuteros. Idiota. Eso fue demasiado imprudente. Menos mal que logré localizar tu cosmos a tiempo, y gracias también a la ayuda de Asmita. Deuteros habló con una expresión oscura. Finalmente entendió que el otro cosmos que había estado sintiendo antes, había sido de Shion todo el tiempo. Cuando Shion se teletransportó cerca del monstruo antártico, ya había sido arrastrado a la línea de tiempo pasada. Se había convertido en el que recibió el golpe de la explosión galáctica de Deuteros. En otras palabras, el ataque anterior de Deuteros, que parecía haber estado dirigido al monstruo antártico, en realidad había estado golpeando a Shion todo el tiempo. Jajajaja, Shion, al darse cuenta de esto, todavía contenía el aliento por el miedo. Lo que acababa de ocurrir, aunque parecieron solo unos minutos, habían sido una serie de peligros espeluznantes para Shion. Si algo hubiera salido mal, habría muerto. Dijo. Menos mal que estás bien. Shion, fuiste demasiado imprudente. Seiji. Shion, Deuteros, regresen ahora. Regulus. ¿Qué acaba de pasar? No lo entiendo. El anciano. Parece que Shion fue arrastrado al pasado y fue quien recibió el ataque de Deuteros en lugar del monstruo antártico. ¿Será que la criatura previó el futuro y actuó en consecuencia? Tony Stark. ¡Qué monstruo tan pesado! Los poderes espaciotemporales son demasiado poderosos. Novita. Me pregunto si usando un dispositivo para detener el tiempo podríamos controlarlo. Dorami. Es difícil decirlo. Si el oponente también controla el tiempo, es difícil predecir el resultado. Thanatos. Eso es solo porque los humanos son demasiado débiles. Si fuera yo, podría matarlo desde el otro lado del espacio. Diana. ¿Segura? Quizás lo previera y lo esquivara, o simplemente te devolviera el ataque. Thanatos. Imposible. Hypnos. Tranquilízate, Thanatos. Bruce Wayne. Un momento. Soy solo yo. Shion y Deuteros están completamente quietos. Y ni siquiera les cae el sudor. Es como si estuvieran congelados en el tiempo. Al escuchar las palabras de Bruce Wayne, todos miraron atentamente la pantalla. Entonces todos lo vieron. Shion y Deuteros estaban realmente inmóviles, y el sudor que debería haber goteado simplemente flotaba en el aire. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces apareció un hombre con traje y sombrero hongo. Cuando apareció el hombre con traje y sombrero hongo, toda la atención se centró inmediatamente en él. Porque su atuendo estaba completamente fuera de lugar en comparación con el entorno y los dos santos dorados cercanos. Está bien, está bien. Ahora ustedes dos pueden tomar un descanso. El hombre habló e increíblemente pisó el aire, caminando hacia arriba. Levantó su mano derecha, colocando la palma sobre su frente como para ver mejor al monstruo antártico. Ya veo, así es. Es bastante interesante. Este hombre no era otro que Yaoma. El comportamiento del monstruo antártico había despertado su interés y no pudo resistirse a actuar él mismo. A él no le importaba ni siquiera si los demás lo veían. ¡Qué fascinante! Puedo verlo. La caótica turbulencia espaciotemporal, su verdadero cuerpo no está aquí en absoluto. Mientras Yaoma hablaba, levantó deliberadamente ambas manos, formando una especie de telescopio al juntar sus pulgares e índices, mirando al distante monstruo antártico. Luego corrió hacia el monstruo antártico.
Lo que Shion había experimentado antes ahora también le sucedió a Yaoma. Aunque parecía que se estaba acercando al monstruo antártico, al momento siguiente, la distancia entre ellos se alargó nuevamente. Una distorsión espacio-temporal en bucle, ¿eh? Para alguien como yo, esto no es nada. Tan pronto como Yaoma terminó de hablar, un cosmos increíblemente poderoso brotó de él. Se arremolinaba como un tornado y avanzaba hacia afuera. El viento violento se transformó en espadas negras, como garras demoníacas, abriendo innumerables grietas en el espacio mismo, desgarrando el tejido de la realidad como si fuera un paño hecho jirones. Revelando otra Antártida detrás. Y el monstruo antártico, que parecía tan lejano de Yaoma, apareció instantáneamente justo frente a él. Gu. El monstruo antártico emitió un chillido extraño. No era el sonido de ningún insecto conocido, sino más bien el de un mamífero. En resumen, el monstruo antártico se enfureció porque Yaoma había visto a través de su poder. Los zarcillos de su cara se separaron lentamente, revelando debajo unos ojos feroces y salvajes. Jeje, ya no puedes esconderte más, ¿eh? Yaoma no estaba asustado en absoluto. En cambio, se burló y se burló. El monstruo antártico, furioso por ser objeto de burla, se abalanzó sobre Yaoma. Pero al segundo siguiente, un agujero negro con forma de vórtice apareció ante Yaoma. Cuando el monstruo antártico tocó el agujero negro, su cuerpo comenzó a descomponerse en partículas y fue absorbido por el vórtice. No quedó ni un solo fragmento. Después de que el monstruo antártico fue completamente consumido, Yaoma chasqueó los dedos. El agujero negro se cerró solo, como si nada hubiera pasado. Listo. Hora de irnos. Con eso, Yaoma desapareció del lugar. E inmediatamente después, el tiempo en pausa alrededor de Deuteros y Shion se reanudó. Los dos todavía estaban pensando en cómo lidiar con el monstruo antártico, pero ahora no estaba a la vista, lo que los dejaba confundidos. No fue hasta que vieron los mensajes de las otras personas en la pantalla que se dieron cuenta de lo que acababa de suceder. Tony Stark. ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién era ese tipo? ¿Qué hizo? El anciano. Él también puede controlar el tiempo. Hizo que el tiempo se detuviera alrededor de Deuteros y los demás, descifró la manipulación temporal del monstruo antártico y encontró su verdadero cuerpo. El anciano. Además, ese agujero negro suyo definitivamente no es simple. El anciano. Ese hombre posee habilidades de manipulación del espacio-tiempo increíblemente avanzadas. Sísifo. ¿Quién es este tipo? ¿Podría ser parte del ejército de Hades también? Manigold. ¿Hay alguien tan fuerte en el ejército de Hades? Minos. ¿Quién es? ¿Un espectro? Creo que nunca lo había visto. Pandora. No me preguntes, yo tampoco lo sé. Solo. Es un espectro. Es Yaoma de la estrella celestial principal. Thanatos. ¿Hay un ser tan poderoso entre los espectros? ¿Por qué siempre se ha mantenido en las sombras? Parece incluso más fuerte que los 3 jueces. Hypnos. ¿Y soy solo yo? Este hombre parece inusual. Sasa. ¿Soy solo yo? ¿Se parece un poco a Tenma? Alone. Por supuesto. Después de todo, es el padre de Tenma. Sasa. ¿Qué? Dinko. ¿Qué dices? Es el padre de Tenma. ¿Cómo es posible? Sísifo. Espera un minuto, si comparas a Yaoma y Tenma de cerca, realmente se parecen. Naruto. ¿Quién es Tenma? Un santo también. ¿Y por qué su padre está del lado enemigo? Asmita. Los espectros son simplemente humanos elegidos al azar por las estrellas demoníacas. El padre de Tenma probablemente fue seleccionado por una estrella demoníaca por casualidad. Naruto. Ni hablar. ¡Qué desastre! Padre e hijo peleando en bandos opuestos. Es demasiado. Solo. Demasiado. Sinceramente, creo que Yaoma se lo está pasando bien. No se comporta como un padre para nada. Solo. Y más te vale no subestimar a este hombre. Ni siquiera yo puedo verlo a través de él. Thanatos.
Ni siquiera el señor Hades puede verlo. ¿Quién demonios es este tipo? Sísifo. Alguien que puede manipular el tiempo y el espacio, definitivamente no es sencillo. Es un enemigo aterrador. En el castillo de Hades, Aspros frunció el ceño mientras miraba la pantalla. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué me resulta tan familiar, pero no lo recuerdo? Aspros se frotó la barbilla, intentando recordar. Felicitaciones a Yaoma por su exitosa contención. Recompensa. Necronomicon. La pantalla de repente habló. Yaoma ya había regresado a su espacio personal. Al escuchar el anuncio en la pantalla, apareció en su mano un viejo y desgastado libro de piel de oveja. La portada llevaba el título en latín. Necronomicon. Necronomicon. ¿De verdad es solo un libro? Yaoma estudió el libro que tenía en las manos, sus pupilas se dilataron mientras lo miraba. Puedo sentirlo, hay una tremenda energía malévola dentro de este libro. En cierto universo, existe un grupo de dioses malignos extremadamente aterradores. Representan el caos y el desorden, completamente diferentes de las deidades de los mitos convencionales. El Necronomicon contiene registros detallados de estos dioses malvados, sus seguidores, sus orígenes y cómo invocarlos, sus secuaces y algunos hechizos extraños. Pero cuidado. El poder de los dioses malignos es extremadamente peligroso. Contactarlos o invocarlos puede tener consecuencias desastrosas. Puede que no les guarden rencor a los humanos, o quizás simplemente no les importen en absoluto. Pero debido a su poder, incluso sus más mínimas acciones pueden provocar catástrofes catastróficas. Es como si una persona que camina tranquilamente pudiera aplastar accidentalmente una hormiga. Después de escuchar la explicación de la pantalla, Yaoma se sintió aún más intrigado por el Necronomicon. Dioses malvados de otro universo, ¿eh? Y esta descripción, suena a maldad inconsciente. Fascinante. Con eso, Yaoma comenzó a pasar las páginas con entusiasmo. Ah, ¿sí? Este libro tiene una magia extraña, puede hacer que la gente se sumerja en él, poniendo a prueba sus límites con cosas peligrosas, ¿eh? Mientras Yaoma leía el Necronomicon, sintió algo que lo hechizaba y lo impulsaba a seguir leyendo. A primera vista, parecía que eran simplemente sus propios deseos los que se hacían más fuertes. Pero para alguien como Yaoma, que se destacaba en manipular la naturaleza humana, comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. Ya veo, este no es un libro escrito por humanos. Es algo difundido deliberadamente por un dios malvado. Habló mientras hojeaba las páginas del Necronomicon. El dios ciego e idiota Azathoth, que sueña la existencia del universo, los tres pilares. Tulu, Astur, Yaoma rió entre dientes con tristeza mientras leía más y más del Necronomicon. No pudo evitar sentir una oleada de emoción. El contenido de este libro le resultaba muy intrigante, como un niño que recibe un juguete nuevo y no puede soltarlo. Y cuanto más leía, más ideas retorcidas surgían en su mente. Mientras tanto, en la pantalla, los demás lo discutían. Rey. Un libro que registra e invoca dioses malignos. Eso definitivamente no es nada bueno. Mordó. Así es. Todos estos libros forman parte de los planes de los dioses exteriores, una forma de expandir sus seguidores e invadir mundos. Radamantis. Oye. Yaoma. ¿Estás leyendo ese libro ahora mismo? ¿Qué intentas hacer? Thanatos. Entrégame el libro, tenemos que examinarlo. Luffy. Dioses malvados de otros universos. ¿Qué aspecto tienen? Rey. Te aconsejo que ni se te ocurra ver a un dios maligno. No solo son poderosos, sino que también pueden distorsionar tu percepción. Un simple encuentro casual podría destrozar tu cordura. Usopp. Eso suena asqueroso. Garp. Así que estos son los verdaderos dioses, ¿eh? Comparados con ellos, los supuestos dioses de nuestro mundo no son nada. Dragón. Estoy de acuerdo. Sasa. Tenemos que quitarle ese Necronomicon a Yaoma. ¿Quién sabe qué hará con él? Asmitar. Me pasa lo mismo.
Quizás sea solo mi imaginación, pero desde que apareció ese libro, he tenido la sensación de que algo observa nuestro mundo. Son Goku. Eso suena diferente a Kaio. Me pregunto qué tan fuertes serán, me encantaría pelear con uno. Anciano. Deberías olvidarte de esa idea. Tratar con dioses malvados traerá problemas interminables. Te perseguirá el resto de tu vida. Los dioses malvados están por todas partes, acechando en las sombras. Son Goku. ¿Te refieres a alguien como el maestro Roshi, siempre mirando a las chicas? Yamcha. Goku. No compares así al maestro Roshi. Diana. Esa comparación es repugnante. Anciano. Esa analogía, ¿podría no ser apropiada? Nobita. ¡Qué asco! Como fantasmas. ¡Qué asco! No quiero tener nada que ver con dioses malvados. Minos. Pase lo que pase, tenemos que hacer que Yoma nos entregue el Necronomicon. Oye. Yoma. ¿Me estás escuchando? Pero por más que los demás gritaron, Yoma no respondió en absoluto. No porque fingiera no escucharlos, sino porque estaba tan concentrado en la lectura del Necronomicon, completamente absorbido por su contenido. Jajaja. ¡Qué libro tan increíble! Todo lo que hay aquí es suficiente para volver loco a cualquiera. Pero esos débiles e insensatos mortales, aún se arriesgarán a destruir sus mundos solo para acercarse a los dioses malvados y obtener conocimiento y poder infinitos. Esa es precisamente la trampa que pretendía el autor del libro, ¿no? Ver a la humanidad autodestruirse por pura estupidez, ¡qué espectáculo tan delicioso! Aunque no esté escrito explícitamente en el libro, ya lo puedo adivinar. Si no, ¿por qué enfatizaría tanto el retorcido sentido del humor de ese cabrón? Yoma se rió entre dientes mientras leía, su expresión cada vez más trastornada. Con este libro, puedo ajustar mi plan para contraatacar los cielos. Incluso puedo hacerlo más divertido. Este libro dice que los grandes antiguos lucharon una vez contra los antiguos dioses de la Tierra en su propio universo, ¿por qué no recrear esa batalla? Me encantaría ver la cara de mi hermano mayor cuando el universo que creó sea destruido por dioses malignos de otro mundo. Cuanto más pensaba Yoma en ello, más se emocionaba. Su sonrisa se transformó en una expresión grotesca y demente, y su cuerpo temblaba de anticipación. Una aura opresiva y aterradora irradiaba de él, haciendo que incluso estar cerca fuera una experiencia incómoda. Bueno, entonces intentémoslo. Empezaré contactándolos directamente. Si destruyen mi espacio o la Tierra misma, sería un problema. Murmurando esto, Yoma comenzó a buscar el ritual de invocación y los encantamientos para los dioses malvados. Fue sorprendentemente sencillo. Siempre que cada paso se realizara correctamente y se preparara la ofrenda adecuada, el ritual podía contactar con éxito a un dios maligno. HMPH, qué fácil de invocar, obviamente es un cebo para causar problemas. Ni hablar de eso. Yoma se burló. En cuanto a la ofrenda, ese bicho servirá. Después de todo, aún no ha muerto. Él sonrió y rápidamente comenzó a preparar el ritual. El espacio de Yoma tenía un flujo de tiempo diferente al del mundo exterior. Una hora aquí era menos que un minuto en el mundo exterior. Después de un tiempo, Yoma finalmente completó el ritual. En el siguiente instante, una abrumadora oleada de energía oscura apareció ante él. La oscuridad se extendió como una cascada, envolviendo instantáneamente el espacio de Yoma. TCH, vamos, este es mi dominio, ¿sabes? Yoma se quejó, viendo cómo su entorno era corrompido por la energía oscura. Miró de reojo al insecto antártico, solo para ver que era tragado por la oscuridad. Se retorcía de dolor y chillaba de dolor. Pero en cuestión de momentos, fue completamente devorado por la oscuridad, desapareciendo por completo. Luego el entorno cambió. Yoma se encontró en un espacio extraño y alienígena. Parecía una expansión cósmica, llena de cúmulos de estrellas y galaxias, pero los colores se parecían a una pintura al óleo tosca, chocando caóticamente, sin ningún sentido de belleza. Todo lo que estaba a la vista se deformaba constantemente.
Las galaxias colapsaron en estrellas, las estrellas chocaron entre sí. Vórtices coloridos flotaban sin rumbo por la escena. Mirar fijamente un punto determinado durante demasiado tiempo haría que éste se moviera y se transformara inesperadamente. Este espacio fue un asalto visual que abrumó los sentidos. Mirarlo durante mucho tiempo no solo cansaba los ojos, sino que también el cerebro comenzaba a desmoronarse. Así que esta es tu vivienda. Carece por completo de arte. ¡Qué desperdicio de todos esos años de existencia! Yoma, imperturbable, incluso tuvo el descaro de burlarse del dueño del espacio. Asterisco asterisco, barra, barra, de repente, un sonido extraño llegó a los oídos de Yoma. Era como una señal de radio chirriante, irregular y caótica, tan áspera que podría reventar los tímpanos de una persona común. Pero Yoma pareció entenderlo. Levantó la vista. Sobre él apareció una enorme masa de energía negra, como una nube, moviéndose y ondulando. Dos ojos de color rojo sangre emergieron en su superficie, mirando a Yoma mientras se movían erráticamente a través del vacío. Esos ojos gigantes irradiaban una fuerza mágica poderosa, casi irresistible. Al cruzar la mirada con ellos, era imposible apartar la mirada. Dentro de esos ojos estaba la vasta extensión del cosmos mismo, aparentemente representando sabiduría y conocimiento infinitos. Pero para una persona común y corriente, incluso la mirada más breve a esos ojos provocaría un nivel insoportable de daño mental y físico. Ah, ya veo, entonces, cualquiera que te invoque acabará muerto porque no puede resistir tu poder ni los dones que ofreces. Y, sin embargo, este detalle crucial no estaba escrito en el Necronomicon. Eso es bastante turbio. Yoma miró directamente a esos ojos de color rojo sangre, burlándose abiertamente del ser detrás de ellos. Para ser honesto, esto es impresionante. Mi cuerpo apenas aguanta. Podría revelar mi verdadera forma para tener una conversación en condiciones. Mientras Yoma hablaba, su alma se alejó de su cuerpo y detrás de él apareció un enorme reloj, dándole la apariencia de llevar algún tipo de armadura. Esto debería facilitar la comunicación, ¿verdad? Sal ya, Nyarlathotep. Yoma sonrió mientras miraba la masa de energía en el cielo. En el momento en que Yoma terminó de hablar, la energía que giraba sobre él se comprimió en una sola forma. Una figura colosal se materializó frente a él. Parecía un humanoide, pero tenía numerosos tentáculos enormes que le salían de la cabeza y el cuerpo. Varios brazos sobresalían en ángulos extraños. ¿Eh? ¿Así que te ves así? ¡Qué desastre! El tono de Yoma destilaba decepción mientras miraba a Nyarlathotep de arriba a abajo. En el momento en que las palabras salieron de su boca, un estallido de ruido confuso e ininteligible estalló en sus oídos, como la estática de una radio, penetrante y desorientador, causándole un intenso dolor en la cabeza. Vale. Lo entiendo. Fue mi error. Volvamos al tema. Yoma rápidamente levantó ambas manos en un gesto de rendición, pidiendo disculpas. Otro, universo, no, multiverso, antiguo, Dios, el ruido estático se transformó gradualmente en un lenguaje que los humanos podían entender, aunque la voz parecía cargada de sorpresa e incredulidad. Ah, ¿sí? Así que hablas en lenguaje humano. Genial. Esto facilitará mucho nuestra conversación. Yoma asintió con satisfacción. Apuesto a que te preguntas por qué un ser como yo, de tu mismo nivel, te convocaría aquí, ¿verdad? Déjame preguntarte esto. ¿No te resulta aburrido seguir usando a humanos, u otros seres inferiores, como simples peones en tu escenario? Empezó a exponer sus intenciones. ¿Alguna vez has considerado usar a los dioses como marionetas? Montar un gran espectáculo en un escenario creado por ti, usándolos como actores. Mientras Yoma hablaba, sus ojos se oscurecieron, perdiendo todo el blanco y volviéndose completamente negros, haciéndolo parecer un verdadero demonio. Seguir. Nyarlathotep parecía intrigado por la propuesta de Yoma y lo instó a continuar. Es simple. Seguiré invocando a los dioses de tu universo en el mío. Dejaré que siembren el caos en mi mundo.
Pero primero necesito tu ayuda. Necesito un cuerpo más fuerte. Este es demasiado débil. Yoma expuso su petición. Yarlatotep, al oír esto, asintió sin dudarlo. Innumerables tentáculos se extendieron hacia el cuerpo de Yoma. Mientras tanto, mientras Yoma interactuaba con el gran anciano, la transmisión continuó reproduciéndose en la pantalla. Ahora transmitiendo el próximo SCP. Baxi. Mientras la pantalla mostraba esto, apareció un osito de peluche. Chopper. Este SCP es solo un osito de peluche. No parece gran cosa. Usopp. Chopper, no te dejes engañar por las apariencias. Definitivamente hay algo mal. Mordo. Así es. Incluso podría haber un demonio aterrador encerrado en su interior. Thanatos. Y lo que es más importante, me preocupa lo que hace ese Yoma. ¿Por qué nos ignora? Hypnos. Sí, es extraño. Tengo un mal presentimiento sobre él sosteniendo un libro sobre dioses malvados de otro universo, va a causar problemas. Manigold. Jaja. Parece que ustedes también tienen alborotadores que no pueden controlar. Así que hasta los dioses tienen dolores de cabeza, ¿eh? Cardia. Exactamente. Entonces los espectros no son tan especiales, ¿eh? Thanatos. Malditos mortales. Cállense la boca. Sage. Aún así, es preocupante. Si esto realmente implica invocar dioses malvados de otro mundo, será un desastre si llegan. Manigold. Ni hablar. ¿Quién sería tan tonto como para invocar a un dios malvado cualquiera? Orochimaru. Jeje, conozco a alguien que adora a dioses malvados, de hecho. Diana. Si alguien se siente tentado por la promesa de poder, es posible que simplemente lo acepte. Anciano. En efecto. Si ese libro está lleno de promesas sobre los beneficios de invocar dioses malignos, me imagino a alguien seduciéndolo. Regulus. Entonces, ¿qué pasa si Yoma invoca a un dios maligno? ¿Terminará luchando contra Hades? Cardia. Eso sería perfecto. Que se destrocen entre ellos mientras nosotros nos relajamos y disfrutamos de las recompensas. Radamantis. Silencio. Eso no pasará. Pandora. Parece que tenemos que encontrar a Yoma rápido. Hypnos. Thanatos y yo iremos. Ese tipo no se comporta con normalidad. Mientras discutían la situación de Yoma, la pantalla cambió para mostrar más sobre Baxi. Según los registros, Baxi es un ruso regordete de 20 y tantos años. Aunque adulto, tiene la inteligencia de un niño de 6 años, una persona siempre llena de asombro y alegría infantil. A primera vista, parece inofensivo y es poco probable que sea un SCP. Pero esta información es deliberadamente engañosa para evitar que otros se den cuenta de lo que Baxi realmente es. El verdadero Baxi es este modesto oso de peluche. No dejes que su apariencia te engañe. Puede parecer un oso de peluche común y corriente sin habilidades especiales, pero cuando se lo coloca en un entorno hostil, se revela su verdadero poder. A medida que continuaba la narración, la pantalla cambió a una ciudad devastada por la guerra envuelta en llamas, con cráteres, proyectiles gastados y cadáveres esparcidos por las calles. Fue una visión verdaderamente horrible. En medio del caos, la cámara enfocó al oso de peluche. A su alrededor, los soldados se disparaban unos a otros desde detrás de sus parapetos, con las balas silbando en el aire. Curiosamente, aunque el oso estaba en medio de la zona de guerra, salió completamente ileso. Sus ojos negros se fueron enrojeciendo poco a poco. El cuerpo del oso comenzó a crecer, transformándose lentamente en un oso real. Finalmente, alcanzó una altura imponente de 5 a 6 metros. Un enorme oso pardo que emitía un rugido aterrador. La aparición repentina de un oso tan gigante dejó a ambos bandos de la batalla congelados en estado de shock, sus disparos cesaron mientras se miraban fijamente. Sin embargo, Baxi no iba a detenerse solo porque la lucha había cesado momentáneamente. Se abalanzó de inmediato sobre un grupo de soldados. Antes de que pudieran reaccionar, les lanzó una garra enorme. Su fuerza era aterradora.
En cuanto su pata golpeó, los soldados quedaron hechos papilla. Con solo unos pocos movimientos casuales de sus garras, Baxi redujo a todo el grupo de soldados a un desastre de carne aplastada. Después de lidiar con esos soldados, Baxi se giró lentamente, sus ojos brillando con un destello feroz, y miró fijamente a los soldados del otro lado. ¡Ah! ¡Monstruo! Los soldados del otro lado finalmente salieron de su estado de shock y comenzaron a disparar frenéticamente a Baxi. Rugido. Cuando las balas acribillaron el cuerpo de Baxi, este emitió un rugido aún más furioso. Su cuerpo pareció crecer aún más, y cargó contra los soldados como un tren de carga desbocado. A pesar de su enorme tamaño, la velocidad de Baxi no se vio afectada en absoluto. En apenas unos instantes, todos esos soldados fueron masacrados. No hubo forma de detener el ataque de Baxi. Justo cuando Baxi terminó su ataque, las balas comenzaron a volar desde todas las direcciones, acribillándolo desde todos los ángulos. Resultó que los soldados circundantes, tras presenciar la horrible masacre de Baxi, quedaron aterrorizados por su desenfreno inhumano. Sin importar de qué lado estuvieran, rápidamente formaron una alianza temporal, concentrando toda su potencia de fuego en Baxi. Rugido. Pero a pesar de la lluvia de balas, Baxi no mostró ningún signo de dolor. Al contrario, su furia aumentó aún más. Su cuerpo se hinchó cada vez más. Arrancó trozos de hormigón de los edificios cercanos y los arrojó contra los soldados en todas direcciones. Cada escombro salía disparado con una fuerza tremenda, y cualquier soldado al que impactaba quedaba derribado, incapaz de levantarse. Los soldados se dieron cuenta rápidamente de lo aterrador que era Baxi y pidieron refuerzos. Pronto llegaron tropas con cohetes para bombardearla, e incluso tanques se unieron al asalto, disparando proyectiles. Sin embargo, por muy poderosas que fueran las armas, no podían dañar a Baxi. De hecho, sus ataques solo parecían estimular aún más la anomalía de Baxi. Bajo el implacable bombardeo, Baxi no solo sobrevivió, sino que creció aún más, hasta convertirse en un monstruoso oso pardo de más de 60 metros de altura, aterrador e imparable. Su forma grotesca, sus enormes colmillos y garras y cada detalle gritaba puro horror. Rugido. Baxi desató un rugido más potente que la explosión de un misil. La onda expansiva de su voz destrozó los edificios cercanos, reventó ventanas y dejó profundas grietas en el suelo. Cualquiera que escuchó el rugido de Baxi sufrió un traumatismo craneal instantáneo. Sus cabezas explotaron una por una. Nadie pudo soportar la fuerza de ese rugido. Tras rugir, Baxi cargó de inmediato contra los humanos que quedaban con vida. Su embestida fue como una locomotora, arrasando con todo a su paso. Nada pudo detenerlo. Cualquiera que tocara supiera solo un destino: ser aplastado bajo su masa. El alto mando de ambos bandos se percató rápidamente de la existencia de Baxi. Quedaron impactados por su aterrador poder y ordenaron ataques con misiles para eliminarlo. Sin embargo, incluso bajo el bombardeo de artillería pesada, suficiente potencia de fuego para destruir media ciudad, Baxi solo creció, alcanzando más de 60 metros de altura, y siguió marchando hacia los humanos que lo habían atacado. Era una escena sacada de un apocalipsis. Para cuando los agentes de la fundación llegaron al lugar, la ciudad estaba en ruinas. No solo la ciudad misma estaba destruida, sino que también sus alrededores, a cientos de metros a la redonda, habían quedado reducidos a escombros. La fundación llegó completamente armada, lista para la batalla. Pero al llegar al lugar de la última aparición de Baxi, encontraron a un hombre ruso jugando con su forma revertida. El inofensivo oso de peluche. La fundación incluyó tanto al hombre ruso como a Baxi y realizó una investigación exhaustiva sobre la naturaleza de Baxi. Cómo Baxi podía transformarse de juguete en monstruo seguía siendo un misterio. Lo único conocido era que, si Baxi se encontraba en un entorno hostil, se transformaba en monstruo. Y si alguien intentara hacerle daño a Baxi, este se volvería más fuerte y más imparable. Para llegar a esta conclusión, Baxi había violado la contención 11 veces, matando a numerosos agentes de la fundación. La razón por la que Baxi permaneció dócil en manos del ruso fue porque éste tenía una discapacidad cognitiva.
Su intelecto era como el de un niño, lleno de inocencia y alegría, y no le guardaba rencor. Por ello, Baxi nunca mostró un comportamiento anómalo a su alrededor. Para evitar más filtraciones, la fundación decidió ocultar la verdadera naturaleza de Baxi, informando a otros agentes que el propio ruso era el SCP. Minimizaron deliberadamente el papel del oso de peluche. Además, la fundación asignó un pequeño equipo para cuidar al hombre ruso, asegurándose de que siempre viviera en un entorno feliz y positivo, protegido de cualquier emoción negativa. Para evitar cualquier incidente en caso de que el hombre ruso falleciera, la fundación también preparó 2 personas de respaldo, individuos con deterioro cognitivo similar y siempre alegres, para que sirvieran como posibles sustitutos. Sin embargo, no todos en los altos mandos estuvieron de acuerdo. Algunos creían que era inaceptable confiar la seguridad de la humanidad a un individuo con discapacidad mental. Abogaban por una solución permanente para Baxi. Aunque no pudieran destruirlo, al menos podrían enviarlo al espacio. Un funcionario de alto rango se ofreció a manejar la situación personalmente, insistiendo en que cuantas menos personas supieran al respecto, mejor, y que no debería haber mala intención alguna. Mientras la pantalla explicaba todo esto, concluyó el segmento sobre Baxi. Chopper. Lo sabía. Usopp tenía razón. Ese osito de peluche da miedo. Rogers. Se hace más fuerte con la hostilidad y no se puede matar. ¿Qué es ese monstruo? Banner. Hulk. Es como Hulk, tiene los mismos rasgos. Tony Stark. Ahora que lo dices, ¿sí? Si lastimas a Hulk, lo volverás más furioso y fuerte. Loki. Me pregunto qué pasaría si Hulk peleara con esta cosa. Nick Fury. Ese es un escenario que jamás quiero ver. Probablemente arrasarían la tierra y seguirían luchando. Dorami. Pero ¿cómo está hecho ese oso de peluche? Es como un monstruo gigante. ¿Es ciencia, o magia? Anciano. Nunca había oído hablar de una magia como esa. La pantalla la llamó anomalía. Claramente, está más allá de nuestra comprensión. Final del capítulo.